La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Bueno, hoy hemos titulado el mensaje "Es necesario nacer de nuevo". Es necesario nacer de nuevo. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por este tiempo, por este privilegio que me das de compartir tu palabra. Gracias por cada persona, cada familia que está atenta a este mensaje. Señor, te pedimos que nos des sabiduría, espíritu de sabiduría y de revelación, el conocimiento de ti, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que tú nos has llamado, cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de los santos y cuál es la supereminente grandeza de tu poder, la cual operó en Jesucristo resucitándolo entre los muertos. Te pedimos, Señor, que tomes control de cada uno de nosotros, de cada hogar que está abierto a este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo renuncio a todo lo que yo quiera hacer y decir para someterme a tu voluntad en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, y pido, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo, ese fluir de tu Espíritu Santo en nosotros, en cada hogar que está abierto a este mensaje. Ese fluir de tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo, anhelamos de tu Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, y en la autoridad de tu palabra, a tu reprendo todo espíritu maligno, enemigo que quiera venir a dañar, a confundir, a distraer, a destruir. En el nombre poderoso de Jesucristo lo declaro sin poder contra nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús decreto y declaro libertad para recibir tu palabra, libertad en nuestra mente, desatamos nuestra mente, nuestros oídos para oír lo que tú quieres hablarnos, nuestros ojos para ver lo que tú quieres mostrarnos, en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Evangelio de Juan capítulo 3. Evangelio de Juan capítulo 3. Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 3, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Voy a leer lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, dice la palabra de Dios. Ahora lo dijo el Señor Jesucristo. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea que Nicodemo entendió que era nacer otra vez de mamá, pero Jesús ya no le estaba viendo el nacimiento de mamá, sino de Dios espiritual. Jesús le dijo entonces en el versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, el Señor Jesús le aclaró que no era de nacimiento natural de mamá, sino de Dios, el nacimiento espiritual. Entonces Jesús dice aquí que el que no naciere del agua y del espíritu, el agua simboliza la palabra de Dios y el espíritu está con mayúscula, es el Espíritu Santo. Dice: el que no nace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Entonces está claro aquí que hay que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Ahora la pregunta es: ¿cómo nacemos del agua y del Espíritu? ¿Cómo nacemos? Entonces acá en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, ¿cómo somos hijos de Dios? Pues recibiendo a Jesucristo y creyendo hasta el punto de la fe. Hasta el punto de la fe. Entonces, si recibimos a Jesucristo, lo recibimos como Señor y Salvador, porque Jesucristo para eso nació, para ser Señor y Salvador. ¿Y qué quiere decir Señor? Pues que dirija nuestra vida, que gobierne nuestra vida. Así que para nacer de nuevo tenemos que recibir y creer en Jesucristo. Romanos 10 dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. O sea, es necesario confesar.
lo que estamos creyendo, que Jesucristo es el Señor, que Él murió en la cruz por nuestros pecados y Dios Padre lo resucitó. Entonces, ahí viene el nuevo nacimiento. Por eso dice acá que ya somos hijos de Dios. Ahora, en el versículo 13 nos confirma. Entonces dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, ahí nos aclara ya de que no es por papá y mamá que vamos a nacer otra vez. No, ahora es de Dios. Ahora hemos nacido de Dios. ¿Por qué? Por la fe. Gálatas 3:26 dice que por la fe somos hijos de Dios. Ahora es por la fe. Por la fe. Gloria al Señor. Bueno, hoy, por eso, y cuando hemos nacido de nuevo, por eso dice la palabra en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son ellas nuevas. O sea, ya hemos nacido de nuevo, las cosas viejas ya pasaron, ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Hoy vamos a ver 5 indicadores de que verdaderamente hemos nacido de nuevo. 5 indicadores de que verdaderamente hemos nacido de nuevo, porque es importante tener claro que hemos nacido de nuevo, si no hay que arrepentirnos. Y si no hay que clamarle al Señor, porque es importante, hay que tener claro, el que no ha nacido de nuevo, dijo el Señor Jesucristo, no entrará en el reino de Dios, no entrará en el reino de Dios. Entonces vamos a ver esos 5 indicadores que tenemos hoy de que hemos nacido de nuevo. El primero está en Romanos 8:16, vamos a leer Romanos 8:16, y es que el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mire cómo dice. Romanos 8:16, el Espíritu mismo está con mayúsculas, o sea, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, ¿por qué sabemos que hemos nacido de nuevo? Porque el Espíritu Santo nos da testimonio, nos testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y por eso creemos que somos hijos de Dios y andamos confiados que somos hijos de Dios, por ese testimonio que nos da el Espíritu Santo. Un segundo indicador de que somos nacidos de nuevo o que somos hijos de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, han nacido de Dios, han nacido de nuevo. Entonces, un indicador es que andamos en el Espíritu, que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Somos guiados. Ahora el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Juan 16:13 dice que el Espíritu de verdad, dice el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad nos guía a toda la verdad. Entonces, ese indicador es que andamos en el Espíritu. Ahora, aquí mismo en Romanos, capítulo 8, en el versículo 5 dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si nosotros andamos en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo, vamos a pensar en las cosas del Espíritu. ¿Y cuáles son las cosas del Espíritu? Pues en Filipenses 4:8 dice en que debemos pensar en todo lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre, si hay virtud en ello, en esto pensar, dice el Señor. Entonces, porque tenemos que pensar en las cosas del Espíritu, con la mente de Cristo, aleluya. Ahora, en el versículo 6 dice, Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, hay que ocuparnos, si nosotros nos ocupamos más del Espíritu, que hay que ocuparnos más del Espíritu, gloria al Señor, vamos a andar en el Espíritu. ¿Y cuáles son las cosas del Espíritu? Pues que están en la palabra. Hay que ocuparnos de la palabra de Dios, que es la palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios, de la oración. Hay que congregarnos. Entonces, esas cosas del Espíritu, de meditar en la palabra,
de adorar y alabar a Dios, de ser agradecido con Dios, son cosas del Espíritu. Entonces, cuando nos ocupamos de las cosas del Espíritu, si nosotros nos estamos ocupando de las cosas del Espíritu, porque estamos andando en el Espíritu y vamos a tener vida y paz. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora dice la palabra de Dios aquí bueno, seguimos leyendo. En el 7, el versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley ni de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, no pueden agradar a Dios. En el versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Mire, dice el apóstol Pablo, nosotros no vivimos según la carne, sino en el Espíritu, claro, porque ya hemos nacido de nuevo, nacido de Dios, del Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Porque la palabra de Dios dice que por ser hijo, Dios envió el Espíritu de Jesucristo a nuestros corazones. Por ser hijo, o sea, por haber nacido de nuevo, Dios envía el Espíritu de su Hijo Jesucristo a nuestros corazones. Entonces dice aquí el apóstol Pablo, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Así que nosotros andamos en el Espíritu, vivimos en el Espíritu, porque somos templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, mora en nosotros. Entonces ese es otro indicador que andamos en el Espíritu. Nosotros sabemos, gloria al Señor. Ahora, porque en Gálatas 5:16 dice, no andéis en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y del Espíritu contra la carne. Y en el versículo 19, en Gálatas 5:19 dice cuáles son las obras, manifiestas son las obras de la carne. Y entonces está la idolatría, están los pleitos, está el adulterio. Bueno, ahí están las obras de la carne en Gálatas 5:19. Ahora, ahí dice, en el mismo Gálatas 5:19, que los que practican tales cosas, o sea, las obras de la carne, no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Ahí más claro para dónde. Ahí está. No heredarán el reino de Dios. Porque no han nacido de nuevo, son carnales, andan en el Espíritu. Y dice, y el fruto del Espíritu, ¿cuál es? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Entonces, nosotros andar en el Espíritu es andar en esos frutos del Espíritu. Andar en el Espíritu. Y ahí dice, sigue diciendo en Gálatas que si hemos nacido del Espíritu, pues andemos en el Espíritu. Gloria al Señor. Otro indicador de que nosotros hemos nacido de nuevo es que tenemos fe. Es que tenemos fe. En Gálatas 3:26 dice que por fe somos hijos de Dios. Y en Efesios 2:8 dice que por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. Por medio de la fe es que somos nosotros salvos. Y no es algo de nosotros, sino es un don de Dios. Gloria a Cristo, porque la fe proviene de Dios. Dios nos dio una medida de fe a cada uno. Gloria al Señor. Ahora, en esa fe debe ser una fe viva. Una fe viva, porque hay fe muerta. En Santiago 2:22 dice que la fe, en Santiago, vamos a mirar, gloria al Señor, no sé si lo tengo acá. Gloria a Cristo, aleluya. No lo tengo aquí, pero vamos a buscarlo. Santiago capítulo 2, dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 2, versículo 22, dice así.
¿No ves que la fe actúa juntamente? Versículo 21 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia y fue llamado hijo de Dios. Así que en el versículo 20 dice, más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. La fe sin obra, sin obediencia es muerta. Y lo dice en el 26 también, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. Así que esa es la fe viva es una fe con obediencia, que obedece. Así que si nosotros tenemos esa fe, entonces, ahora Santiago 2:22 dice que sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solo oidores, engañándose a vosotros mismos. Así que por la fe, ahora también en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así que hay que permanecer firme en la fe. Entonces, si nosotros estamos en fe, pues es un indicador de que hemos nacido de nuevo y que vamos a alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, así como dice aquí en 1 de Pedro 1:5. Ahora, aquí en el versículo 9 de 1 de Pedro, dice también, obteniendo el fin de vuestra fe. Mire, ¿cuál es el fin de vuestra fe? ¿Qué es la salvación de vuestras almas? Así que el fin de la fe es la salvación de vuestras almas. Así que por eso nosotros debemos permanecer en fe. Si permanecemos en fe es un indicador de que hemos nacido de nuevo, porque es por la fe que somos hijos de Dios, Gálatas 3:26. Otro indicador de que nosotros hemos nacido de nuevo, es que nosotros amamos. Si nosotros amamos, es un indicador que hemos nacido de nuevo. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. O sea, aquel que ama es nacido de Dios, ha nacido de nuevo. Entonces un indicador de que somos nacidos nuevos es que amamos, porque el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Y quién es el que conoce a Dios? El que guarda su palabra, que guarda su mandamiento. El versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Mire usted, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Así que es un indicador de que hemos nacido de nuevo. Amamos porque si hemos nacido de nuestro Padre y Él es amor, entonces nosotros como hijos debemos parecernos al Padre que amamos. Aleluya, gloria al Señor. Un quinto indicador de que hemos nacido de nuevo es que hacemos la voluntad de Dios, es que andamos en obediencia, o sea, y procuramos obedecer su palabra en todo, estamos buscando al Señor, procurando hacer su voluntad, agradarle en todo, orando, leyendo la palabra, conociendo más, congregándonos, haciendo lo que Él nos dice, Porque la palabra de Dios dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Porque aquí en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor. El que ora y le dice Señor, no todo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está claro, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos.
Así que no todo el que ha hecho la oración de la oración de recibir a Cristo, eh, ha nacido de nuevo, porque ha podido repetirla sin hacerla de corazón, repetirla por repetir. Pero si nosotros lo hacemos de corazón, el Señor nos va a ayudar. Gloria a Cristo. Ahora, en Mateo 7:24 dice la palabra, dice el Señor Jesucristo: cualquiera pues que me oye esta palabra y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Así que un indicador es que nosotros somos obedientes y estamos edificando nuestra casa sobre la roca que es Jesucristo. ¿Cómo? Escuchando la palabra y obedeciéndola. Y por eso vamos a estar firmes, porque dice aquí: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, porque estaba bien cimentada sobre la roca que es Jesucristo. ¿Cómo? Escuchando su palabra y obedeciendo. Es la forma como estamos edificando nuestra vida. Si nosotros estamos edificando nuestra vida sobre la roca, ese es un indicador de que hemos nacido de nuevo. Porque el que es nacido de nuevo obedece la palabra de Dios, hace la voluntad de Dios, procura hacer la voluntad de Dios. Y el Señor nos va ayudando. El Señor nos va ayudando porque Él ve el interés. ¿Cuál es la motivación tuya? La motivación del que ha nacido de nuevo es hacer la voluntad de Dios, es agradarle en todo, aleluya, es estar ahí alabando, adorando a Dios, ser agradecido, agradarle al Señor en todo, agradarle al Señor en todo. Gloria a Cristo, aleluya. Ahora, después de estos indicadores, si hay alguna debilidad y no vemos bien claro en alguno de estos indicadores, pues hay que ir de corazón al Señor, porque en Jeremías capítulo 29, versículo 13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea que si nosotros lo buscamos de todo corazón: Señor, yo quiero, dame ese regalo del nuevo nacimiento, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero agradarte en todo, y lo hacemos de corazón, el Señor nos va a ayudar. Porque la voluntad de Dios, ¿sabe qué? Es que nadie se pierda. Es que nadie que se pierda, así lo dice. Lo dice Mateo 18:14, dice: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. En Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice el Señor: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Miren lo que quiere el Señor: que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que si nosotros lo buscamos, le vamos a ayudar. El problema es que en el libre albedrío, porque en la decisión nuestra, porque si hay personas que deciden, después de estar en los caminos del Señor, deciden: no, ya yo no quiero saber, porque yo he visto personas que después de estar en los caminos de Dios, dicen: ya yo no quiero saber nada de Jesucristo, no quiero saber nada de la iglesia, no quiero ya saber nada de eso, me cansé. Entonces, no obstante que el Señor le puede estar hablando nuevamente por medio de su Espíritu Santo, por medio de su conciencia, y si Él decide absolutamente que no quiere saber más de Cristo, pues ya. La decisión es de esa persona, es de esa persona. Pero nosotros, si nosotros buscamos y todavía vemos que no está claro el nuevo nacimiento, le buscamos: el Señor, danos ese regalo, queremos agradarte todo, y Dios lo va a hacer. Porque es la voluntad de Dios que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, hemos visto estos 5 indicadores, voy a enumerarlos rápidamente. 5 indicadores de que hemos nacido de nuevo. Que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. 1. 2. Que andamos en el Espíritu, o somos guiados por el Espíritu Santo. 3. Tenemos fe. 4. Amamos porque nuestro Padre ama. Y 5. Obedecemos o hacemos la voluntad de Dios. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Padre, gracias por esta tu palabra, que se haga fe y vida en cada uno de nosotros.
Padre, las personas que están ahí recibiendo esta palabra, si todavía no han nacido de nuevo, Padre, dale ese regalo del nuevo nacimiento, Señor, para que el Espíritu Santo le dé testimonio, testifica a su espíritu de que es un hijo de Dios, que ha nacido de nuevo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Señor, a andar en el Espíritu y a no satisfacer los deseos de la carne. Ayúdanos, Señor, a amar, Padre Santo, porque tú eres un Dios de amor. Ayúdanos a tener fe, aumenta la fe, Señor, en cada uno de nosotros y ayúdanos a hacer tu voluntad para agradarte en todo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, si hay alguien que todavía no ha nacido de nuevo, que no ha entregado su vida a Cristo, te quiero invitar a que tomes la mejor decisión de la vida y es entregarle tu vida a Cristo. Porque dice Romanos 3:23 que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que si tú decides creer en Jesucristo y recibirlo como Señor y Salvador, Señor de tu vida, que gobierne tu vida, entonces vas a recibir el perdón de pecado. Así lo dice en Hechos capítulo 10, versículo 43. Ahora, en Juan 3:16 dice que de tal manera nos amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Hechos 4:12 dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos en que podamos ser salvos sino en Jesucristo. Así que si tú tomas la decisión vas a recibir esa promesa de la salvación de la vida eterna. Cierra tus ojos, te invito, di conmigo, Padre Santo, yo vengo ante ti arrepentido de todos mis pecados, te pido que me perdones. Padre, yo creo que Jesucristo murió en la cruz por nuestro pecado y Dios Padre lo resucitó entre los muertos. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, por eso ahora abro mi corazón y te recibo, te acepto como mi Señor y mi único Salvador. Te entrego mi vida para que cumplas el propósito que tienes para mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si hiciste esta oración y tomaste esta decisión, ora al Padre todos los días, lee la palabra todos los días, comienza desde el Evangelio de San Mateo, San Lucas, desde el nacimiento del Señor Jesús y sigue en orden que Dios te va a enseñar grandes cosas que tú necesitas saber para vivir en bendición y en victoria. En el nombre de Cristo Jesús. Bueno, ahora si hay alguien en casa que está enfermo, quiero orar por ti. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Por sus llagas ya fuimos curados. Ya fuimos curados. Así que toca apropiarnos de esa palabra y rechazar la enfermedad. Ahora, si le hemos fallado al Señor, hay que pedir perdón para que la palabra obra con poder en nosotros. Porque gracias, Señor, porque hay una parte que nos corresponde a nosotros y hay que hacer y Dios cumple su palabra, Dios la cumple. Él tomó nuestra enfermedad y llevó nuestra dolencia. Así que si hemos fallado, arrepentamos, pidámoslo perdón al Señor. Señor, perdona a los hermanos. Perdona si te hemos fallado en el nombre de Cristo Jesús, Padre, en la autoridad de tu palabra. Yo reprendo todo espíritu de enfermedad, cáncer, tumor, quiste, dolencia. Le ordeno que desaparezca ahora en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús. Depresión te va fuera en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la sanidad de los hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, hemos terminado. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga misericordia de ti, que el Señor alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.